Hola, estimados estudiantes, como habíamos quedado en clase, he decidido hacer este video ante mi ausencia en estos días, no solamente porque es importante adelantar un poco de los temas, sino también para utilizar estas herramientas y estas plataformas de la información y la comunicación que cada día son más importantes dentro del ámbito académico y de la pedagogía. Bueno, hemos hablado un poco en este tiempo sobre lo que es relacionado a la historia del derecho internacional público y privado, como en su momento no había una clara diferenciación entre el ámbito privado y lo público en las relaciones internacionales. Y adicional a ello hemos hablado un poco sobre la importancia que tuvo las guerras y las conquistas dentro del marco del derecho internacional. No debemos olvidar adicionalmente que hablamos de las fuentes del derecho y la aparición de las primeras organizaciones internacionales no gubernamentales. Para finalizar hablando un poco del derecho de los tratados encabezados por la Convención de Viena. Bien, ahora nos compete para este segundo corte hablar sobre los sujetos de derecho internacional. Ya hemos esbozado un poco cuáles son los sujetos de derecho internacional, pero vamos a hablar un poco más a fondo sobre estos y en específico sobre el principal sujeto de derecho internacional, que es el Estado. El Estado que tiene que tener una característica muy importante, que es por supuesto la soberanía, y otras que hablaremos en el transcurso de este video. Vamos a verlas. La definición más fácil la podemos encontrar en Alfred Verdross, que establece a un Estado como una comunidad humana perfecta y permanente que se gobierna plenamente a sí misma y está vinculada a un ordenamiento jurídico funcionando regularmente en un determinado territorio en inmediata conexión con el derecho internacional cuyas normas en general respeta. Y por supuesto, cuando hablamos de Estado, no es una concepción moderna. Si bien es cierto, esta definición sí lo es, el concepto de Estado viene de mucho tiempo atrás, en especial cuando hablamos en clase del Estado egipcio, por ejemplo, o de los estados de la Mesopotamia como el Estado babilónico o el estado acadio, o también los sumerios, antiguos sumerios. Tal vez dentro de las primeras civilizaciones estaban aquellas que se encontraban dentro del Valle Fértil de Babilonia. Sin embargo, también habían otros estados como los estados del río Indo y los estados del río Amarillo, lo que sería la actual China. Pero entonces, en lo que nos compete, es decir, hablando de derecho internacional, tenemos que tener en cuenta que hay unas características principales para que, según esta definición de Alfred Verdross, se entienda un Estado moderno. Y estas características, por supuesto, son la población, el territorio, la organización política y, por supuesto, soberanía. Cuando hablamos de organización política, tenemos que hacer también referencia importante al ordenamiento jurídico, al poder político. De eso quiero hacer una aclaración. Y es que cuando hablamos de una triple vertiente de gobierno, nos referimos a la teoría clásica de la división del poder público, en este caso en tres ramas, como las que conocemos en Colombia, siendo pues la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Cuando desmenuzamos un poco esos elementos esenciales del Estado, nos encontramos que cuando tenemos en cuenta la población, nos referimos pues al componente humano de ese Estado. Y que muchas veces han habido estados donde se quiere hacer una homogenización de la población. Tal es el caso de estados como el que existió en su momento en Sudáfrica, ese estado africáner, en donde ocurrió por supuesto el lamentable caso del apartheid. Un estado donde claramente habían poblaciones de primero y segundo grado, en donde en la cima de la pirámide nos encontrábamos a los Boers o afrikaners blancos y ya después, posteriormente, estaban las poblaciones negras indígenas dentro de este estado. También encontramos poblaciones heterogéneas, claramente, como lo es el caso de nuestro estado colombiano, un estado en donde el mestizaje es alto, pero también hay distintas etnias y razas que componen nuestra población. Es decir, que aplicando la teoría italiana, en el caso de nuestro país, podría asemejarse más a esa teoría. ¿Qué dice la teoría italiana
de la población es que no es cuanto a la raza que se genera una identidad en el Estado, sino más bien en un sentido común y en unas características específicas que nos vuelven a todos parte de un país. En este caso, como digo, no es la raza, pero sí lo es ciertas costumbres, la religión y el lenguaje. Sin embargo, estas concepciones ya han sido abandonadas y el concepto de población hace referencia más que nada a quienes habitan un mismo espacio o un mismo territorio y que hacen una comunidad de vida dentro del mismo. Cuando hablamos de territorio, obviamente ya hacemos referencia no solamente a la parte geográfica de la porción de tierra donde hacen esa vida en común dicha población, sino también a las porciones marítimas, como lo establecimos en su momento. Dentro de ellas pues está por supuesto el mar territorial, la zona contigua, las zonas de exclusividad económica y también, y como lo establece nuestra misma constitución, es parte del Estado el subsuelo, que no es bajo ninguna circunstancia propiedad de un individuo, y también el espacio geoespacial, donde están o se transmiten todas las ondas geoespaciales. Cuando hablamos de organización política, reiteramos, estamos hablando de su triple vertiente prácticamente para reconocer un Estado dentro del derecho internacional. Tienen que haber unas garantías mínimas de democracia dentro del mismo. Sin embargo, como lo dicta el actual derecho internacional, hay algunos estados que todavía están en plena tiranía o es un estado en donde hay una monarquía absoluta, no significando esto que no puedan existir trazos de democracia. En todo caso, para que ese Estado pueda tener alguna connotación dentro del marco internacional, este Estado debe pasar por una serie de reconocimientos de su estatalidad dentro de la comunidad internacional. Al respecto, han existido varias doctrinas que establecen cuál es el modo o la forma en que un Estado adquiere ese reconocimiento. La primera doctrina que vamos a hacer referencia es la doctrina del efecto constitutivo. Es una tesis que han utilizado varios autores como Cavalieri, Gemma o Tripiel y en general la escuela positivista. Esta establece claramente que para que un Estado pueda tener esa efectividad dentro del marco internacional, debe ser primero que todo reconocido por otros estados dentro del marco internacional. Diferente es la doctrina del efecto declarativo, que prácticamente dice que para que un Estado sea reconocido dentro del marco internacional, basta con que ese Estado haga esa declaración de que lo es, que obviamente tienen que existir dentro de ese Estado la concurrencia de las características que ya vimos, pero ante todo, esa es la principal característica de esta doctrina. Esta doctrina recogida por Bonfils y Pradier-Foder, y entre ellos también un importante tratadista colombiano como lo es Alfredo Vázquez Carrizosa, establece que esta doctrina es recogida dentro del sistema americano y surge precisamente a partir de las declaraciones de independencias del siglo XIX. Un Estado, por supuesto en este caso los países que se independizaron de España, no tenían que esperar que España reconociera esa independencia para ya manejarse dentro del ámbito internacional. Claramente ya después de que existiera esa declaración, otros estados y la comunidad internacional en general empezaría a reconocerlos a ellos. Otra doctrina recogida dentro del marco de derecho internacional es por supuesto la del reconocimiento del gobierno de facto. Esta puede tener una similitud con la doctrina del efecto declarativo. Sin embargo, aquí entra por supuesto una característica especial y es el estado en que se da ese reconocimiento o esa declaración de facto. No es lo mismo la declaración de un estado dentro de guerras de independencia en donde existe una población
generalizada a favor de esa independencia a un grupo insurgente minoritario que busca crear un gobierno de facto dentro de un país legalmente organizado y constituido. Existen, por supuesto, varias clases de estados. Están las confederaciones, los estados federales, los estados unitarios, pero eso importa únicamente dentro de su organización interna, no así hacia los demás países. Es por eso que en países federales como Estados Unidos, Venezuela o incluso España, que tiene esa connotación de una nación bajo la característica de comunidades autónomas, que son muy parecidas a los estados federales, Alemania también es un estado federal, sus relaciones internacionales tienen una agenda única. Sin embargo, han existido países en donde esas relaciones jurídicas internacionales dentro de su organización interna se ve truncada por intereses de algunas regiones. Es por eso que la Carta de las Naciones Unidas en su momento buscó que se abandonara las prácticas del colonialismo y han existido entonces hasta el momento algunos protectorados que se denominan a esas regiones que están bajo la administración de países que en su momento fueron los países colonialistas en esa región. Y por supuesto, en este caso, la diplomacia, en este caso, y las relaciones internacionales son aún manejadas por los países colonialistas. No quiere decir esto que esto tenga un carácter permanente porque como busca la Organización de las Naciones Unidas y por eso tienen un consejo de administración fiduciaria para todos estos estados que son protectorados, lo que se busca es que estos tengan una independencia claramente si así ellos lo determinan. Otra clase de estados que no debe entenderse dentro de su organización interna, pero sí hacia otros países dentro de la comunidad internacional, son los llamados estados neutrales. Y en este caso, como su nombre lo indican, es que no van a tomar ningún tipo de acción militar o diplomática a favor de ningún otro país y esto le da cierto estatus de estado neutral y adicional a ello son conocidos por tener importantes sistemas bancarios y económicos debido precisamente a que no han tomado durante su historia parte alguna en guerras o digamos ayudas económicas a otros países. Dentro de los países que han demostrado su neutralidad, por supuesto tenemos a la Ciudad del Vaticano y el más famoso e importante de todo que es la Confederación Helvética que conocemos mayoritariamente como Suiza. Ya para finalizar este clip, tenemos que a lo largo de la historia han existido diferentes modificaciones territoriales de los estados y eso por supuesto ha tenido una connotación dentro del marco internacional. Así pues tenemos que dentro de las modificaciones territoriales que conocemos y que hemos visto a lo largo de la historia está por ejemplo las modificaciones por anexión total del territorio de un estado a otro, en donde por supuesto esto tiene o significa que el estado que ha sido anexado de manera total pierde esa personalidad jurídica y no tiene ninguna representación dentro del marco internacional. Por otro lado está la anexión parcial o desmembramiento en que el territorio se transforma y esto sucede cuando a un país se le ha quitado una porción de su territorio y esta porción es anexada a otro país, a un país tercero. También tenemos el de absorción o fusión y esto se ha dado cuando dos o más estados se reúnen en uno solo, desapareciendo el estado matriz y creándose uno totalmente nuevo. Otra modificación territorial de los estados es, por supuesto, la de fraccionamiento de un estado o varios, cuando, por ejemplo, ha existido un estado ha contenido varias nacionalidades y este se ha fraccionado. Y, por supuesto, otras modificaciones territoriales ha sido por emancipación o separación.
Por supuesto, esto se ve sobre todo en materia de luchas por la independencia. Entonces, cada una de estas modificaciones las ha reconocido la comunidad internacional como forma en que los estados, valga la redundancia, se transforman y asimismo tienen una interlocución dentro del marco de la comunidad internacional. De esta forma, entonces, vemos cómo los estados no solamente tienen una voz dentro del marco internacional, sino que hay ciertas reglas que se han seguido para entender cómo ha sido el tratamiento dentro del marco internacional de la creación y la modificación de los estados. También hay que tener en cuenta que frente a la sucesión de estados, es decir, qué pasa cuando un estado desaparece y se crea uno nuevo, cómo se van a dar las nuevas relaciones internacionales, pues bien, en principio dentro del marco de derecho internacional se respetará el nuevo estado creado. Por supuesto, han existido una serie de dificultades al momento de ese reconocimiento, sobre todo cuando el nuevo Estado ha surgido a partir de revoluciones o golpes de Estado, en donde el nuevo Estado no representa los ideales de uno de los países llamados potencias, ¿no? Tal es el caso de China, cuando ocurre la Revolución China de 1949. Antes de esa revolución existía dentro de la República China un estado democrático donde había un partido que se llamaba el Kuomintang dentro de una pluralidad de partidos. Ya posteriormente surge el Partido Comunista Chino, Mao Zedong, la Revolución Cultural y se crea la República Popular China. Los miembros del Kuomintang y de la República China, no República Popular, huyen a la isla de Taiwán, que hacía parte en ese momento de China, y continúan con o son la continuación del Estado de la República China. En un principio fue difícil para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el reconocimiento de la República Popular como el nuevo Estado dentro de la China, y ante eso pues hubo una posición clara de Estados Unidos, no así de la Unión Soviética, porque como habíamos hablado existían claras intenciones ideológicas y de poder dentro del país asiático. Bien, de esta forma hemos culminado con este pequeño clip. Sin embargo, como también les había comentado en la clase, de este clip va a surgir un pequeño taller que va a consistir en hacer la siguiente averiguación. Entonces, dentro del taller vamos a establecer lo siguiente. Ustedes van a tener que establecer o buscar en qué consiste en materia de derecho internacional la doctrina Tovar. Tovar no con un V, sino con B larga, la doctrina Tovar, y también la doctrina Estrada. Asimismo, van a establecer o van a buscar qué países siguen siendo países bajo la administración de otro, en este caso los famosos protectorados. Van a dar ejemplos de cuáles son países que están bajo el cuidado de otros o que son protectorados. Y finalmente van a dar un ejemplo, yo los tengo muy claros, pero van a dar un ejemplo ustedes de dentro de las modificaciones territoriales. Denme un ejemplo de en qué caso ha existido una anexión total del territorio de un estado, cuando ha existido una anexión parcial, cuando existió una modificación territorial de un estado por absorción o fusión. Otro ejemplo de una modificación que exista por fraccionamiento de un estado en varios, y finalmente por emancipación o separación de una colonia. De este modo, cuando volvamos a clase, miraremos entonces más a fondo lo respectivo a la sucesión de estados y cómo los estados se obligan dentro del marco de derecho internacional.